Jaime, hay en Colombia negociaciones con las FARC. En realidad la mesa de diálogo tiene lugar en La Habana, entre la delegación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y esa guerrilla. El gobierno ha hablado, ya cuando van más de 21 meses de conversaciones, habla mucho del posconflicto, de creación de comisiones para ver la transición hacia la paz y demás. Esta misma semana las FARC expidieron un comunicado diciendo que ellas no entienden a qué juega el gobierno, porque se refiere ya como si todo hubiera terminado y como si todo hubiera salido perfectamente bien. Y ahí hay una gran discusión sobre si tal vez se está anticipando muchísimo nuevamente el gobierno de Santos, algo que no ha ocurrido. ¿Usted cree que se está equivocando el gobierno en ese sentido? ¿O usted piensa que esto es la clásica retórica de un grupo como las FARC en una negociación que quizá en la mesa dicen una cosa, pero por fuera de la mesa de diálogo dicen otra? Bueno, lo primero es que en todas las negociaciones se dan esa clase de escenarios en que por fuera se dicen unas cosas como parte de la negociación misma para poder presionar objetivos que al final salen diferentes al discurso público. De todas maneras, yo lo que creo es que el gobierno tiene un tema muy complejo y hay que entender que el gobierno tiene que jugar al mismo tiempo con varios ritmos. Tanto el ritmo de la conversación misma, que se hace a puerta cerrada de manera absolutamente confidencial, como el ritmo de un país que no puede entender cómo se negocia con unos grupos guerrilleros que siguen mientras tanto combatiendo, haciendo acciones armadas, lo cual, y el ritmo de que hay que irse preparando, porque yo creo que la oportunidad histórica que se ha dado es real en el sentido de que nunca ha habido una negociación tan estructurada, tan planificada, nunca ha habido unas condiciones políticas tanto internas como me refiero de la situación de la guerrilla como de sus aliados, como del contexto internacional tan favorable a la idea de buscar su reinserción o su inserción en la vida política civil. Entonces, el problema es que como escogimos negociar en medio del, escogió pues el gobierno negociar en medio del conflicto armado, lo cual fue una decisión bastante inusual, con pocos precedentes, pero una decisión que se fundamentaba en el hecho que Colombia había intentado muchas veces, como bien sabemos, la negociación con acuerdos de desmilitarizaciones, desmovilizaciones parciales, etcétera. Entonces, eso se ha terminado convirtiendo en un elemento político muy de mucha dificultad para el gobierno. Es decir, creo que el gobierno tiene un flanco de ataque sobre todo de parte de la oposición, de parte del presidente Uribe y su partido, en relación al proceso de paz, porque todavía no ha logrado explicar que su compromiso con el proceso de paz es al mismo tiempo un compromiso con la seguridad de los colombianos hacia el futuro. Yo creo que tendría que transmitir un mensaje como en su momento dio Yitzhak Rabin, que citaba el otro día el presidente Clinton en Cartagena cuando hubo un encuentro convocado por el presidente Santos, que Rabin le había dicho en su momento cuando estaban, digamos, comenzando o avanzando esas negociaciones con Arafat, con los palestinos. Con los palestinos, le dijo, presidente Clinton, voy a luchar, le garantizo que voy a luchar por el proceso de paz como si no hubiera terrorismo, pero al mismo tiempo le advierto que voy a combatir el terrorismo como si no hubiera ningún proceso de paz. Si el presidente Santos realmente pudiera transmitirnos que estoy seguro que esa es su visión, creo que se le facilitarían muchas cosas internamente. En cuanto a la FARC, todo es parte de la negociación, hay que esperar que digan muchas cosas incómodas, pero lo más importante es que están, creo yo, manteniéndose en la mesa y dando señales de que quieren llegar a un acuerdo.
José Manuel Acevedo, ayer el presidente Juan Manuel Santos reveló que se hizo una encuesta por parte del gobierno y que más del 60% de los colombianos no están enterados de lo que él ha llamado los avances del proceso de paz. Pero para seguir con la pregunta que le hacía Jaime Abello, ¿será que el gobierno está pensando con el deseo? ¿Será que está, como se dice en Colombia, ensillando las bestias antes de traerlas? Pues Juan Carlos, yo lo que creo es que hay unos síntomas muy graves. Yo, a diferencia de Jaime, creo que las señales que está mandando la guerrilla no son las más adecuadas en los últimos días, tanto así que la ONU, que ha sido un aliado incondicional del proceso, dice que hay unos indicios de retroceso en las posiciones de las FARC de los últimos días. Me refiero, por ejemplo, al nuevo desconocimiento de otra víctima que hicieron con Clara Rojas en las últimas horas, que tampoco les parece víctima, y ellos deciden entonces cuáles son las víctimas válidas y cuáles las que hay que sacar del proceso. Me refiero, por supuesto, al tema de los tiempos, que han dicho y han desmentido al presidente de la República en el sentido de que esto va muy bien y va muy rápido, para decir que esto va mucho más lento de lo que los colombianos creemos o nos están haciendo creer. Y por supuesto también me refiero en general al gran oso, como diríamos en Colombia, que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos, llevando unos militares, haciendo retirarse de su cargo al general Javier Flores, que era muy importante dentro de las fuerzas militares, para que la guerrilla les conteste: presidente, usted está loco, no vamos a reconocer a este señor como un asesor válido. Eso es muy grave. Están estirando demasiado la cuerda los señores de las FARC y no están midiendo la temperatura de la opinión pública, que está muy por otro lado, y que cada día yo encuentro se desanima más con la posibilidad de una paz real por cuenta de estas señales y de esta torpeza sin límite de la guerrilla de las FARC. Juanita, usted publica en La Silla Vacía un artículo titulado Traducción de la gramática del final del proceso de paz, donde hace mención de cómo cuando hablan, por ejemplo, sobre la palabra negociación, o cuando mencionan la palabra armas o la palabra transición, lo que dice el gobierno tiene un significado y lo que dicen las FARC tiene otro. ¿Por qué? ¿Cómo es el asunto? Sí, yo lo que creo es que, por lo menos lo que a mí más fascinante me parece este proceso de paz, es que el establecimiento y las FARC vivimos en realidades paralelas. Y cuando hablamos, aunque usamos las mismas palabras, queremos decir cosas muy diferentes. Y yo lo que creo es que parte del objetivo del proceso de paz es tender un puente entre ambos mundos y entre ambas definiciones y llegar a las mismas definiciones. Entonces yo creo que eso es una gran dificultad que enfrenta en este momento el proceso de paz. Yo no soy tan pesimista como José Manuel. Yo creo que el proceso va bastante mejor de lo que parece. Lo que pasa es que las FARC entienden esa negociación como una conversación entre iguales que busca transformar unas condiciones políticas y sociales para poder llegar al poder por la vía de las urnas y no de las armas. El establecimiento, porque en realidad en la mesa de negociación me parece que prima más esa visión que la que tiene la mayor parte de la sociedad colombiana. La idea de una negociación es cómo pactamos unas condiciones dignas para que estos señores dejen las armas y se reintegren a la sociedad. Las FARC creen que no tienen que reintegrarse a ningún sitio porque lo que creen es el Estado es un Estado corrupto, asesino, terrorista de Estado. Nosotros no le vamos a entregar las armas a ese enemigo porque nadie nos ha derrotado militarmente. Mientras que en la sociedad nosotros pensamos como, o sea, usted tiene que volver a la democracia, este Estado tiene muchísimos problemas, pero es un Estado legítimo y usted sí tiene que entregar las armas. Pero como hay esa diferencia entre una negociación que es entre iguales versus una negociación que es para pactar la desmovilización de una gente, que es como han sido los procesos anteriores, yo creo que mucho del conflicto que se ve públicamente es por esos problemas de interpretación, porque entonces el presidente Santos dice, bueno, va a mandar al general Flores para pactar la desmovilización del enemigo. No, señor, las FARC dicen, no, es que esto no son medidas unilaterales, nosotros no nos sometemos a su ley, que es una ley de la corrupción, como la llaman ellos. Nosotros, el único marco por el que nos regimos es por el que acordemos en la mesa, y nada de eso que usted está hablando está acordado en la mesa. Dicho eso, yo sí creo que es muy importante que el general Flores esté ahí aportándole insumos a la mesa sobre cuáles son las experiencias comparadas en ceses del fuego, cuáles son las implicaciones, cuál es la realidad militar de ambos lados, ¿no? Entonces yo lo que creo es que las FARC en todo caso y el establecimiento también tienen unas negociaciones internas que son aún más difíciles que con la contraparte, y muchos de esos discursos y todo apuntan también a solucionar problemas de cada uno.
Entonces, yo no me fijaría demasiado en lo que dicen externamente, pero yo también creo que Juan Manuel Santos crea unas expectativas falsas sobre la rapidez. Es que dada la diferencia de los lenguajes, que estamos de acuerdo con eso, Juanita, el presidente y el gobierno debería ajustar también su discurso de cara a la opinión pública, y no lo está haciendo, y al contrario está creando esas expectativas tan altas y abandonando, digamos, una narrativa que pudiera ser mejor de cara a una opinión pública que necesita agarrarse de cualquier esperanza para crear un proceso de paz que no le da señales buenas. Pero no olvidemos que el gobierno también tiene una dificultad específica que yo creo que no tiene tantos precedentes en el mundo, que es que está haciendo un proceso en medio de un escenario de alta oposición política enfocada en contra del proceso. Cuando tiene, digamos, un discurso público adverso al proceso, como el que genera el presidente Uribe con su Twitter, que magnifica hasta el más pequeño acontecimiento de ataque de un grupo armado en cualquier, o de ataque, o de amenaza, o de declaraciones, y lo convierte, lo multiplica y lo mete pues como parte de un discurso en contra del proceso. Eso complica, es decir, es un proceso, es decir, si se pudiera hacer con un escenario un poco más de consenso y de dejar que pero a mí me parece que es normal en cualquier proceso que haya un sector que se opone al proceso de paz, y que además pero eso con debería tanta constituir, radicalidad. Yo creo que sí, yo creo que eso debería constituir casi que un control al mismo proceso de paz, pero además más gente votó a favor del proceso de paz por Santos que la que votó por Óscar Iván Zuluaga en contra. Entonces yo creo que Juan Manuel Santos en este periodo sí que tiene un mandato, como tú dices, ya se quitó el sirirí de la traición, porque la gente ya votó por eso. Sí. Yo lo que siento es que le falta un liderazgo inmenso en convencer a los colombianos de hacia dónde vamos y los beneficios que tiene eso. Es que date cuenta, Jaime, Uribe está haciendo su tarea y el procurador hace su tarea, pero el gobierno no hace la suya. Y no responde y no reacciona. El eso único no que lo habla es el exime, ministro digamos, de de hacer Defensa cosas. en contra del proceso de paz. Es correcto. El hecho de que más del 60% de los colombianos no tengan información sobre los avances del proceso, como ha hecho Juan Manuel Santos, el presidente de la República, ¿se le debe a quién? ¿Quién tiene la culpa? No, yo pienso que hay un tema de discurso, sin duda, de comunicación. Hay un reto de comunicación política y todo lo que se haga por fortalecer las estrategias de pedagogía, de difusión, de comunicación, funcionará o contribuirá, pero creo que es el propio presidente el que las tiene que liderar él. Él tiene que asumir el liderazgo de explicar el proceso y explicar las dificultades y generar esperanza, generar ilusión, generar fe, convencernos de que este proceso nos va a mejorar y que los costos que tenga hay que asumirlos, porque vamos a tener un futuro mucho mejor en términos de progreso, de bienestar, pero también de seguridad, de inclusión, de justicia social. Pero con ese miedo al uribismo, entonces él minimiza el potencial transformador que tiene el proceso de paz. Entonces me parece que manda un mensaje muy ambiguo, porque es como nada va a cambiar, no va a cambiar el modelo económico, no va a cambiar el modelo político, no, pero al mismo tiempo tengan mucha esperanza porque va a haber más plata para educación, lo cual todo el mundo sabe que es mentira. En un posconflicto toda la plata se va a ir a los acuerdos de paz. Entonces yo lo que siento es que él de alguna manera o no ha comprendido, digamos, la dimensión de lo que están negociando, o no se la quiere jugar todavía porque tiene mucho miedo con esa posición tan virulenta del uribismo. ¿Es Santos y es el gobierno, o son ellos dos los responsables de que la gente no tenga información del proceso? Sí, además yo creo que también hay una condición de confidencialidad del proceso que hace muy difícil la comunicación. Pero también ocurre lo siguiente, que es que sí ha habido mucha información. Es decir, yo creo que, por ejemplo, todos los acuerdos parciales se han publicado, se han divulgado profusamente, pero la gente no lee. Yo lo que he encontrado es que muchísima gente simplemente no se toma el trabajo de leer y prefiere dejarse o se deja informar por los rumores que circulan en las redes sociales, que son muchos. Sí. Entonces, esa es la verdad que... Último minuto, José Manuel Acevedo. Yo lo que creo es que esa cifra además refleja el problema grande que tiene el gobierno de desconexión con las regiones. El gobierno no ha sido capaz de transmitir su mensaje, ni este de la paz ni otros, a las regiones del país. Lo que algunos consideramos que es una cosa absolutamente primaria del uribismo, esos mensajes tan radicales y tal, pues finalmente son efectivos, son eficientes, y eso es lo que el gobierno también debería hacer, tratar de transmitir mensajes básicos, elementales, pero que tengan una capacidad de penetración, sobre todo en el ciudadano de la región que está absolutamente desconectado con el centro.